Nuestro paseo por Castilla y León nos ha traído en esta ocasión hasta Palencia, ciudad monumental. Porque hoy vamos a hablarles de esculturas, entre otras de la más representativa probablemente de Palencia, del Cristo del Otero y de su creador, Victorio Macho, pero sobre todo va a ser protagonista su discípulo más aventajado, Luis Alonso. Un escultor cuya obra se puede encontrar en numerosos rincones de la ciudad, desde piezas más figurativas como el homenaje a Victorio Macho hasta esta mucho más imaginativa. Luis Alonso nació en Palencia en 1945. Ha protagonizado más de 30 exposiciones individuales y colectivas a lo largo de 50 años, en los que ha recibido numerosos reconocimientos. Buenos días, Luis. Bueno, volvemos a la cuna, origen y durante mucho tiempo principal lugar de trabajo del que podríamos denominar hoy es el escultor de Palencia, Luis Alonso. Bueno, esto es donde tengo los recuerdos de alumno muy jovencito, donde empecé a dar mis primeros pasos, ¿no?, dentro de la escultura. Aquí, como sabéis, aprendí con Mariano Timón, después ya pasé con Victorio Macho, después Bellas Artes y bueno, esto ha sido mi mundo. Bueno, pues vamos a ver y sobre todo a entrar para recordar cómo eran las aulas, cómo trabajaba aquí, sobre todo cómo daba clase también, ¿le parece? Estupendo, pues vamos a entrar. Vamos a ello. Bueno, Luis, nos encontramos en el aula de volumen, en el que ha trabajado muchas veces y no sé si le trae algún recuerdo en especial. Bueno, pues muchos años de recuerdo. Aquí he estado dando, en este aula, no, porque hubo una transformación del edificio, ¿no? Esta aula no existía, pero en la escuela son 35 años de profesor. Y unos cuantos también como director. Y 18 de director, sí. Claro, mucha gente sí que conoce su faceta pues, como docente aquí en Mariano Timón, pero no es esa su única vinculación. Digamos que sus primeros pasos en el mundo del arte también los dio aquí. Sí, yo empecé vine con 14 años. Cuando salía de estudiar en el Colegio La Salle, pues venía aquí, que era de 6 a 10 de la tarde. Entonces eran asignaturas libres, venía a dibujo artístico y a volumen. Entonces, con Mariano Timón, que era el que daba volumen, pues, que se llamaba entonces modelado, ¿no? Entonces ahí empecé con él estuve varios años. El hombre que le interesaba cómo yo trabajaba, cómo yo me esmeraba por aprender. Y de hecho, pues, también le ayudaba en sus trabajos, porque era un hombre que también se dedicaba, siempre tenía encargos, ¿no? Era una persona muy agradable, además tenía un trato fácil. Lo único que tenía era que no dejaba hablar a nadie, solo hablaba él. Yo cuando estaba aquí con él en clase, coincidimos de profesor los dos aquí ya, no aquí sino en otra distribución que había, coincidimos 4 años, porque él se jubiló a los 70 años. Y te cogía, te metían en el despacho, y yo como profesor, y mi chico, no dejaba hablar, pero era un hombre muy noble y muy buena persona, y buen profesor. Eso le iba a preguntar, como docente, ¿le valoraba? ¿Qué nos puede contar que aprendió de él o cuál fue la enseñanza que más recuerda, que más le ayudó? Bueno, me enseñó, yo aprendí a dibujo aquí, pero también aprendí a modelar y a trasladar el dibujo al modelado. Me enseñó a hacer también los armazones, aprendí también a hacer los moldes del vaciado. Es decir, bueno, fueron los primeros pasos, ¿no? Yo tuve anteriormente otros pasos también anteriores. Mi padre también era escultor, entonces yo aprendía con mi padre, porque yo tallaba ya a los 10 años, ya tallaba. Hombre, no hago lo que hago ahora, ¿no? Pero ya sabía cortar la piedra, sabía cómo
cómo dibujar en la piedra, y después pues era acompañarla con la escuela de arte, ¿no? Y bueno, después de aquí, de estudiar en la escuela, después terminé el bachillerato, pues hice el ingreso a Bellas Artes y marché a hacer Bellas Artes. Después, cuando vine de hacer Bellas Artes, bueno, estuve becado en Italia, después de estar allí un tiempo en Italia, unos años en Italia, volví a Palencia y fue él el que me trajo a la escuela. Yo no tenía pensado venir a la escuela nunca, no tenía pensado ser profesor, la verdad que no. Fue una etapa como docente, tuvo también su etapa de aprendizaje, nos lo contaba, igual que tuvo también su etapa de aprendizaje con el que quizás pueda ser el escultor de Palencia, o que mucha gente asocia como el gran escultor de Palencia, Victorio Macho, con quien también trabajó y de quien también aprendió mucho. Sí, con Victorio Macho, fíjate, yo empecé con él, le conocí a los 15 años, a Victorio Macho. Y empecé a trabajar con él a los 16, trabajábamos los veranos, ¿sabes? Porque él estaba bastante tocado de bronquitis y de los bronquios, ¿no? Y se iba a Andalucía a pasar el invierno porque en Toledo era muy frío. Pero todos los años me llamaba que fuese con él y trabajé muchas cosas con él. Y aprendí mucho porque además también tenía un gran ayudante que era Máximo Revenga, que era profesor también de la Escuela de Arte de Toledo. Era profesor de vaciado de Toledo. Pues claro, te enfrentabas a piezas grandes que hacíamos, como puede ser el monumento a Jacinto Benavente, que está en el Retiro, en Madrid. Bueno, pues piezas como el monumento de la Plaza Mayor, ¿no? de Alonso Barbete. Y fueron 5 años, bueno, 5 años porque se murió cuando estando yo con él allí. Yo estaba haciendo un encargo que él tenía para Hispanoamérica y falleció conmigo allí. Es importantísima esta obra, y además es una de las que empieza a jugar aquí ya el diseño del cubismo, ¿no? De la línea, del plano. Es esta sencillez que tiene en estas dimensiones, a esta distancia, ¿no? Creo que es un diseño espléndido de su época. Tiene obras muy representativas en España, creo que son las mejores que tiene, pues, para mí, pues, como puede ser el Monumento de Cajal, el de Pérez Galdós. Esas son obras magníficas que dieron un cambio a la escultura, al manierismo, ¿no? En español. Es decir, rompieron, y fue uno de los precursores, ¿no? Victorio Macho, en aquellos años de la historia de la escultura. Ya no hablemos de sus dimensiones, pues ha sido la segunda del mundo, después ahora no será la tercera, ¿no? Pero son 22 metros de altura. Precisamente ya tiene mérito más que suficiente por todo lo que nos ha contado, pero más si cabe teniendo en cuenta precisamente todos los problemas que tuvo que encarar Victorio Macho a la hora de abordar esta obra. Bueno, en todos los momentos hay escritos, y bueno, es que además yo cuando estuve restaurando esta escultura, me deja asombrado que esos volúmenes, todo ese material que se ha tenido que ir subiendo aquí, entonces en aquella época, en 1930 no había unos andamios de madera increíble, con un riesgo brutal. Hay que subir todo, el hormigón, los materiales, el agua, todo, con maromas. No había maquinillos eléctricos, no había ni luz aquí, no había nada. ¿Cómo se ha podido hacer esto y sin ningún accidente? Es decir, es una proeza, técnicamente es una proeza. ¿Cuántas cámaras tiene la tele? ¿Cómo era Victorio Macho? Que ahí parece una leyenda negra en torno a cómo era personalmente, un poco de carácter.
Bueno, todos en la juventud somos mucho más, no sé, más intransigentes, con un carácter un poco más duro, ¿no? Victorio Macho ha sido así. De hecho, le llaman el selvático, ¿no?, en su juventud. Pero en los años que yo conviví con él, fue una persona conmigo entrañable, vamos. Me quería como si fuera su nieto, ¿eh? Y yo también, porque conmigo me enseñó muchísimas cosas, trabajé codo a codo con él. Es decir, que no era una persona que estuviese haciendo allí sombra, sino trabajando con él, porque si no trabajabas y en él no estaba a gusto, él no te admitía. ¿Qué aprendió de él? ¿Qué enseñanzas son las que más recuerda de aquella época? Bueno, ya te dije que primero era dibujar con él, era dibujar, aprender a los bocetos, cuando hacía los bocetos de los monumentos que iba a hacer, participar viéndole cómo él diseñaba, hacer armazones, el esqueleto de la figura que va a realizar, hacer ampliaciones, ¿eh? Es decir, tú haces un boceto, pero después tú tienes que ampliarlo a la escala que se pide. Todo eso se va aprendiendo, vas aprendiendo a modelar piezas grandes. ¿Qué le debe Palencia a Victorio Macho? Bueno, yo creo que es un artista internacional que ha llevado a Palencia por todo el mundo. Hablemos de Hispanoamérica, ¿no? La cantidad de países, ¿no?, desde Perú, Colombia, bueno, pues México iba a hacer otro, ¿no? Tiene cantidad de monumentos en Hispanoamérica y lo que tiene en España, ¿no? En este caso es un homenaje a través de su propia visión, es decir, imagino que el encargo no era este diseño concretamente, sino que dándole vueltas llegó hasta él. Sí, bueno, vamos a ver, yo cuando empecé a trabajar este monumento no era así, es decir, vas trabajando, vas cogiendo ideas, vas haciendo dibujos, no te gustan, hasta que vas concretando, ¿no? Es decir, que una idea no sale así a la primera. Después, cuando ya tuve la idea clara que iba a ser este monumento, o esta idea, pues hice un montaje fotográfico. Sí que puse a mi mujer, yo modelé la cabeza del Cristo Lotero a otro tamaño, pero también grande, proporcionalmente a mi mujer y a mí, porque yo también me puse. Entonces me ponía en esta actitud, dibujaba, fotografiaba para ver después si lo que me iba encajando, ¿no? Es decir, que ha sido eso me ha llevado meses y meses, el concretar la idea. Después las realizaciones viene aparte, ¿no? Pero fue así, el proceso ha sido de esta manera. Y supongo que contento con el resultado, sobre todo también contento, imagino, con la reacción de la gente, viendo cómo fue acogida la obra en su inauguración, cómo hoy todavía la gente se para, la observa, la disfruta, se fotografía con ella. Pues hombre, es un placer ver que a la gente, por lo menos se para a verla, ¿no?, la disfruta. Les gustará más, les gustará menos, pero eso a mí me agrada muchísimo. Bueno, yo lo que tengo, Luis, es curiosidad por ver cómo trabaja o cómo es ese proceso creativo. ¿Nos permite que le acompañemos al estudio, al taller, y veamos cómo es ese trabajo que no se ve, que es lo que está detrás y lo que acaba desembocando en monumentos como pues este? Vamos, un taller es un taller, ¿eh? No es el estudio, ¿eh? No es el estudio. El estudio es otro, el estudio es donde dibujas, donde haces los bocetos, donde pasas tiempo allí meditando, viendo cosas, estudiando cosas. En el taller es ya para la realización de la obra. Bueno, pues vamos a verlo. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo es el trabajo, el proceso de creación? Cualquier escultura que yo realizo, primero aquí no, porque este es el taller, ¿no? Tengo otro sitio donde elaboro los dibujos, libros, donde trabajo, donde pienso las cosas y donde voy meditando, ¿no?, lo que quiero hacer. Después de los dibujos, lo que hago son bocetos. Son bocetos que ya les hago en 3 dimensiones para ver lo que... Porque esto, aparte de sobre el dibujo, también lo voy transformando, ¿eh? Es decir, la elaboración es constante.
La idea, tienes un punto de vista de lo que quieres, pero claro, tú tienes que componer los 360 grados. Ese punto de vista es uno, pero entonces no puedes tener toda la idea hecha. El que nos da todas las proporciones, nos da proporciones, equilibrio, movimiento, el lleno, el vacío. Todas estas cosas nos las da la figuración. Yo nací en la figuración y soy hasta actor también desde siempre, pero el que te da las proporciones es la figuración, es porque las cosas las hacemos para el placer del ser humano. Son muchos años dedicados a la escultura, al mundo desde la docencia y desde el punto de vista creativo. También muchas las exposiciones a sus espaldas, muchos premios y reconocimientos también, ¿no? Sí. Pues tengo la suerte de haber conseguido cantidad de premios, tanto premios nacionales como premios internacionales. Y eso pues es tu currículum, ¿no? Tengo cantidad de exposiciones, tanto en España como en el extranjero. Es decir, que ahí está el currículum, que es bastante amplio. ¿Hay alguna de la que tenga especialmente un recuerdo especialmente bueno, tanto de exposiciones como de algún premio? Pues tengo un premio, que fue el primer premio nacional, que no se ha vuelto a hacer más en la vida. Bueno, nos presentamos ahí cantidad de escultores y nos seleccionaron, si éramos 90, nos habíamos presentado por ahí, ¿no? Nos seleccionaron a 20 y tantos, 25 por ahí. Y nos citaron un domingo a todos los 25 y teníamos que votar el premio. Los escultores, no había un jurado, éramos nosotros mismos los que teníamos que votar. Y no podías votar tu obra, no la podías votar. Tu carné, estamos ahí, había allí un secretario, unas personas que lo controlaban. Y fue el premio dado por escultores, a un escultor, que es el que más satisfecho estoy, ¿no? ¿Hay alguna escultura de las que hay en Palencia que también le tenga un especial cariño? Pues mira, yo creo que, aparte de esta última de Victoria Macho, que estoy satisfecho de ella, pero también tengo ahí el monumento a la Constitución. Es una pieza, para mí, que la tengo cariño también. Esta es la primera pieza urbana, escultura urbana, que hice en Palencia. Esto fue en el año 80 o por ahí. Es una pieza para mí que está en evolución, en movimiento. Es un cuerpo figurativo, dentro de una abstracción, dentro de unas formas, con esa forma que parece un ala, que es como si se está volando, ¿no? Como si está andando, volando. Y eso es la idea que yo planteé sobre la Constitución, que está en movimiento, está activa, ¿no? Está activa. Aquí estoy jugando pues, con los vacíos, está apoyado solo en una pierna, pero haciendo un cruce transversal y con esa otra pieza elevada, que es el ala, con ese hueco, ¿no? Que es un poco el jugar con todos esos movimientos del volumen de la escultura. Y a partir de aquí, Luis, es cuando empieza a trabajar más, como comentábamos, dejando huellas a lo largo de toda la ciudad, en unos casos de una forma más figurativa, en otros casos dando más pie a la imaginación del público, en unos casos con guiños a Victoria Macho, en otros a sus propias ideas, ¿no?, sobre el mundo de la escultura. Sí, vamos a ver, yo, como he dicho, he nacido dentro de la figuración, pero yo también he nacido dentro de la abstracción, y entonces conjugo, y además es necesario ir y venir. Mis ideas, no quiero hacer una escultura que de aquí, estas son todas de fulano, de tal. No, yo quiero que haya variación dentro de mi obra, transformo, cambio, evoluciono, ¿no? Porque lo que yo quiero es disfrutar haciendo escultura. Y no quiero, no sé, algo que sea ya mercantil, no quiero que sea una cosa. A mí me pidieron hace muchos años una exposición que hice en Barcelona, que había vendido obra y me decían que por ese camino tenía que seguir. Y digo, no, yo seguiré el que yo quiera, ¿eh?
yo seguiré el que quiero, no quiero seguir este ya le he hecho, ahora quiero seguir otro, y eso es lo que yo quiero, hacer cosas distintas. Me podía haber quedado por allí, en Madrid, pero no he querido quedarme en estos sitios, he querido venir a mi tierra porque para mí era más cómodo el trabajar aquí en mi tierra, no sé. Ha sido una vida de mucho trabajo, pero el trabajo para mí no ha sido una carga, ha sido un disfrute. Esto fue encargo de la Asociación de Amigos de Jerónimo Arroyo. Yo hice, es una figura un poco así, del primero de 1900, ¿no? Es un poco así, un tío un poco estirado, un poco tirante, ¿no? Bueno, es así. Hoy si lo hubiera hecho de otra manera, pero es lo que en ese momento yo pensaba, una persona así un poco de aquella época, ¿no? Procura ser discreto, no le gusta hacer grandes firmas en sus obras, en este caso además está bien escondida. Está escondida del todo, está firmada pero no se ve. ¿Y lo podemos descubrir para que los espectadores se fijen para la próxima ocasión? Sí, hombre, cómo no, se puede ver. ¿Dónde está? Vamos a darles la pista. Pues mira, está aquí abajo. Esta es una pieza que yo trabajé en el boceto, sobre el boceto de Vittorio Macho, que es una fuente que hizo Vittorio Macho en Teruel, la fuente de Terán, que era un ingeniero y se le hizo como homenaje. Y llevaba esta aguadora, pero yo partí del boceto, porque me lo encargó el ayuntamiento. Es una pieza pues muy de Vittorio Macho, ¿no? Como diseño, porque es el diseño de él, aunque yo tuve que, sobre un boceto no está terminado, pero tú le tienes que interpretar. Cierto es que yo conozco muy bien la obra de Macho y sé cómo se debía terminar, cómo se debía modelar, y eso pues creo que estoy satisfecho de la labor que he hecho yo también para Vittorio Macho en este caso, ¿no? Esta era una idea que tenía Vittorio Macho para realizarle en los altos de Guadarrama, ¿no? En los altos de los Leones, que se llamaba antes. Ahora que iba a pasar la carretera por debajo de las piernas, iba a tener 40 metros de altura. Entonces, como eso no se realizó, pues Vittorio Macho hizo el boceto y pues le compró también el Ayuntamiento de Palencia ese boceto. Y fue idea de Leodoro Gallego el que hacerle en grande, reproducirle en grande, entonces me encargó que lo hiciera yo. Esta pieza tiene 4,5 metros, De 4,5 metros a 40 hay una diferencia, pero bueno, aquí está, y yo creo que es una obra muy digna, una figura muy bien dibujada, muy bien anatómicamente realizada, y el sitio además, y la postura que tiene, está oteando el horizonte, la entrada a Palencia, yo creo que es una obra muy digna, ¿no? Y yo disfruté haciendo esta estatua porque, pues como todas son estatuas que tú partes de un boceto y tienes que hacer también tu cosecha, tienes que poner de tu cosecha, ¿no? Y en estas dimensiones, pues es una pieza que yo disfruté como escultor, ¿no? Ha quedado, o queda también, por así decirlo, como un guiño, un homenaje a la tierra, ¿no? También a lo que es la tradición castellana y nuestro pasado, que también está muy bien que lo tengamos presente. Sí, es un campesino ibérico, es un hombre que está agarrado al terreno, ¿no? Que está oteando el horizonte, entonces también es parte de esta tierra, ¿no? de esta Palencia, de esta Castilla. Para mí, cuando diseñé esta pieza, son dos columnas que van elevándose, una gira a un lado y otra gira al otro, en la que cae, cae o se levanta, todo es como lo queremos interpretar. Entonces, para mí,
era unir, naciendo de la tierra, Palencia es como si es Palencia, que va naciendo, en el que uno, lo que es la ciudad, uno la zona industrial y uno la zona deportiva. Entonces es un poco el elevar a Palencia, ¿no? Elevándose Palencia. Esta es la idea en la que yo, por eso tiene dos columnas y otra que está elevándose, ¿no? Está ahí, que parece que está cayendo, no, está empezando a elevarse, ¿no? Esa es la interpretación que yo pensé de su día. Una obra que parece muy compleja de pensar, de crear, de construir e incluso de instalar, como fue el caso. Sí, en todos los sentidos. De realización muy compleja, muy complicada, La instalación también fue bastante complicada porque se tuvo que hacer en distintas piezas y luego la colocación aquí con 3 grúas a la vez, subiéndola para poder llegar a ensamblarla, ¿no? A ensamblar todas las piezas. El nombre que la puse fue Columnas de los Sueños. Entonces, como es Columnas de los Sueños, pues cada uno sueñe con lo que él quiera. Si le sueña con una P, pues bienvenida sea la P también. ¿Es Palencia una ciudad, un buen lugar para disfrutar de la buena obra escultórica? Bueno, yo creo que sí, por lo que a mí me toca, lo que se ha hecho también de Victorio Macho. Creo que es una ciudad que tiene valor, ¿no? Todas estas piezas que se han realizado, valor de calidad, valor de diseño, valor de escultura. Creo que es una ciudad que merece la pena venir a visitarlas como el patrimonio escultórico que tiene.